Bueno, vamos a orar. Bienvenidas todas las mamás. Hoy decidimos, el Señor puso en nuestros corazones dar un mensaje para cada mamá que está aquí presente. Así que oremos para que Dios guíe todo este mensaje y toque nuestros corazones. Padre, qué maravilloso saber que tú nos has dejado un libro donde nos podemos regocijar, donde podemos encontrar consuelo, donde podemos encontrar instrucción. Y hoy te pido que tu Santo Espíritu hoy guíe este tiempo. Tú sabes, Señor, que muchas veces venimos con mucho ruido, preocupación, ansiedad. A lo mejor algunos todavía vienen corriendo, tratando de llegar al estudio. Y te pido, Señor, que tú nos des paz, que cada palabra que salga desde este púlpito sea guiada por tu Espíritu Santo, que nos redarguya, que nos instruya, que nos edifique, que nos corrija, Señor. Gracias por darnos este tiempo hermoso y por darnos libertad. Te pido que perdones nuestros pecados y todo, mi Señor, te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, aunque el título del estudio, ¿no?, muy claro que es dirigido a la mamá, yo les pido a los que no son mamás, es decir, a los hijos, a los esposos, que no por esto se den por desentendidos. Es decir, a veces uno puede decir, pues es para la mamá, ahí que escuche mi mamá, ¿no? Más bien, anhelo que el Espíritu también nos guíe a cada uno de los que estamos aquí con distintos versículos, ¿no? Algunos de los que voy a usar hoy son dirigidos para papá o para mamá, porque hoy a lo mejor alguna mamá dirá, pero también dile al papá, ¿no? Bueno, al papá le daremos un mensaje el día del papá, ¿no? Ese día hablaremos con él, pero hoy vamos a hablarle a la mamá. Y este versículo que les voy a compartir es un versículo que un día lo escuché y nunca me había dado cuenta cómo Dios lo pone así, de tal manera que está como redactado, ¿no?, para todas las mamás. Entonces vamos a abrir este estudio con este versículo que es Éxodo 2:9. Y ahorita que lo lean van a decir, Éxodo 2:9, como que no suena, ¿no? No suena en Éxodo un versículo para la mamá. Fíjense lo que dice. Dice, y la hija de Faraón le dijo, y lo importante es lo que sigue. Dice, ahorita me lo ponen. Ok. Dice, llévate a este niño y críamelo. Okay, o sea, está diciendo aquí Dios, cuando a ti te dan la noticia, ¿no?, de estás embarazada, Dios te está diciendo, llévate a este niño y críamelo. Y luego vean lo que dice, yo te pagaré por hacerlo. Entonces fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Obviamente, este versículo está en la historia de cómo encontraron a Moisés, ¿no? Pero si ustedes leen con cuidado, es impresionante cómo la Biblia a veces deja estas perlas cuando estás leyendo. Es como si le hablara a la mamá directamente y te dijera a ti, yo que te di la oportunidad de ser mamá, toma a este niño y críalo, por favor, y yo te lo voy a pagar. Ahora, alguno de ustedes dirá, bueno, ¿y cómo me lo va a pagar, Daniel? O sea, ¿cómo es este pago que hace Dios para una mujer? Y entonces vamos a ver qué es lo importante, ¿ok?, de esto. Pero antes de llegar ahí, no quiero que pierdan ustedes de vista cuál es de los mayores regalos que hace Dios, más bien, uno de los mayores regalos que las mamás le pueden hacer a sus hijos, y es amar al Padre. Ahora, yo sé que a lo mejor aquí alguno dirá, oye, yo, Dani, la situación que tuve con el papá de mis hijos ya no está, nos dejó, etc. Pero yo no solamente estoy hablando del padre biológico. Uno de los mejores regalos que una mamá le puede hacer a su hijo o su hija es que le enseñe a amar al Padre Celestial. Ese es uno de los mejores regalos que le pueden hacer, si no es que el mejor.
Porque eso lo va a llevar en su corazón. Y no, cuando yo digo de enseñar, no es que lo agarres a bibliazos y lo sientes y le digas, mira, escucha lo que te voy a decir. Tus hijos quieren verte cómo Jesús te está cambiando. Siempre van a tener al diablo hablándoles al oído por otro lado como diciendo, mira, te equivocaste, ¿eh? ¿Para qué le sigues? ¿Para qué sigues yendo los domingos? ¿Para qué abres tu Biblia todos los días? ¿Para qué oras todos los días por tus hijos? Mira, además mira cómo andan tus hijos. Hace rato antes de que llegaran, le decía a un grupito que nosotros muchas veces caemos en esa mentira del diablo cuando te dice, no vale la pena. Mira, ya llevas 10 años en la iglesia, mira cómo están tus hijos. Pero Pablo le recuerda a los corintios y les dice, voy a parafrasear, pero les dice, ustedes manténganse constantes y firmes en el Señor, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Todos los que han construido un negocio, todos los que han bajado de peso, todos los que han superado una enfermedad, todo ese proceso, no fuiste al doctor y mañana ya te sentiste bien. No te quitaste cosas de la comida y al otro día bajaste 10 kilos. Fue un proceso. Con el Señor es un proceso. Pero a veces el enemigo entra y nos engaña. Pero si ustedes se mantienen fieles con el Señor, van a ver cómo el Señor es fiel y cómo van a ver todas sus promesas cumplidas en ustedes. Un ejemplo de ello fue una mujer que se llamaba Susan Wesley. Si algunos de ustedes han escuchado a un predicador que ya no está con nosotros, se llama John Wesley, se llamó John Wesley. Ese hombre fue un gran hombre de Dios, solo que su mamá se quedó viuda con 19 niños. 19. Los sacó adelante. Y un día John le habló a su mamá para decirle, mamá, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para sacarnos adelante? Le contestó con 2 palabras, corrección y oración. Con eso. A veces no nos damos cuenta de qué poderoso es eso. El orar y el corregir. Y ahorita vamos a ir viendo eso. Siempre vamos a tener opciones de cómo criar a nuestros hijos, como dice aquí. Críalo. Y entonces aquí ustedes tienen que saber algo, mamás. Y los papás al final también. Pero en este caso, que ustedes van a tener 2 opciones. Pueden criarlos con todas las cosas que hay en el mundo, en la sociedad, que hay N opciones, o pueden criarlos como dice Dios. Y antes de llegar a eso, les platico de una mujer que se llamó Eunice. ¿Alguien se acuerda de quién era mamá Eunice en la Biblia? De Timoteo. Entonces quiero que vean el producto de una mamá fiel a Dios. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 1:5. Dice, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy convencido de que también en ti. Me encanta esa parte donde le dice Pablo, tu fe no fingida, o la fe no fingida, que la misma fe, esa misma fe habitó en tu abuela y en tu mamá. Dios no quiere que finjamos. La idea no es nada más venir aquí como por, yo voy a la iglesia y ya. No. Dios quiere hacer un trabajo a profundidad en nuestros corazones. Y esto provocó que Eunice tuviera un hijo con el resultado que tuvo Timoteo, que quería seguir a Cristo. Aquí hay un detalle curioso que a veces pasamos por alto. Solo lo dejo ahí para que se den cuenta todo lo que el Señor puede hacer. Porque por alguna causa que no es entendible, Eunice se casó con un hombre griego cuando ella era judía. Se supone que no tenía que haber hecho eso, pero lo hizo. No sé, fue a lo mejor un error, no lo sé, porque la Biblia no da nada para poder discernirlo. Pero lo que sí es que fue una mujer que si ahí se equivocó, después arregló todo con su Señor. Y Dios tuvo misericordia de él. Pero ojo, dice que fue una fe no fingida. Eso no se trata de hacerlo con nuestros hijos de una manera fingida, de aquí soy una mamá aquí en la iglesia y cuando llego allá a la casa soy otra mamá. Eso no funciona. Eso destruye corazones. Eso destruye jóvenes, niños.
Porque entonces no entiende el niño como, "Ay, es muy rara mi mamá va a la iglesia allá, y allá es una, y cuando viene a la casa es otra". Entonces, esta mujer seguramente crió a su hijo en el temor del Señor. Así formó a su hijo. Pero quiero que vean cómo son las dos opciones, ¿no? Primero vamos a ver Proverbios 21:2, para que ustedes se den cuenta cómo hay opciones que da el mundo o la sociedad, de tal manera que nos lo ponen y dicen, tú decide, ¿no? Hay algo que a mí siempre, bueno, no siempre, pero cuando me lo dijeron dije, ¿qué es eso? Le llaman crianza respetuosa, ¿no? No es de Dios, no es de Dios, pero suena bonito, porque así es el pecado, atractivo. Y pasa esto, dice Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto ante sus ojos. O sea, nuestros caminos, cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, agarramos y decimos, sí, a mí me parece que sí. Yo creo que sí está bien. Y caemos en esta mentira de pensar, es que la Biblia ya no es actual. Mire, nunca pierda de vista esto. El ser humano es el mismo, igualito que Adán y Eva cuando cayeron en el paraíso. Igualitos. No hay diferencias, ¿eh? La única diferencia es que hoy tenemos algo que le llamamos tecnología y que nos hace más sofisticados. Punto. De ahí en fuera, tenemos los mismos retos que tuvo Adán y Eva, que tuvo David, que tuvo Ana, que tuvo Rebeca, igualitos. Entonces, este libro, como dice la carta a los Hebreos, es vivo y eficaz al día de hoy. Y mañana será igual, y en 20 años, y en 30, y en 100, si todavía no viene Cristo. Entonces aquí dice, hey, ten cuidado con las cosas que decides. Siempre sopésalas a la luz de la palabra de Dios. Por eso luego dice, pero el Señor es el que examina los corazones. Usted puede crearlo como usted quiera, ¿eh? Nadie le va a obligar. Dios te está proponiendo algo. Pero el resultado puede que no te guste. Y luego, mire, probablemente es muy cruel lo que voy a decir, pero luego ponemos una oración, por favor, porque mi hijo está muy mal, está haciendo cosas indebidas. Pero usted no se da cuenta que en la causa usted tiene la culpa, porque lo creó como usted quiso. Ahora, no estoy diciendo aquí no hay ninguna mamá perfecta, ningún padre perfecto. No lo habemos. El Padre perfecto está en los cielos. Pero vean lo que dice el Salmo 127:1. Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardia no sirve para nada. ¿Se dan cuenta? Si el Señor no construye la casa, trabajamos en vano. O sea, lo que está diciendo aquí el salmista es, si no lo hacemos en base con los fundamentos de la palabra de Dios, trabajaremos en vano. ¿Por qué en vano? Porque alguno a lo mejor dirá, no, oye, espérate, yo no los crié con ese fundamento, Dani, pero ve a mis hijos, exitosos, ¿no? Prósperos económicamente, mira, está bien. No, miren, no pierdan una cosa de vista. Lo que a Dios le importa es lo eterno, no lo terrenal. Entonces, a veces uno piensa, no, mira, lo saqué adelante, qué bueno. Por un lado, obviamente eso le agrada a Dios. Hey, pero si tú le enseñaste a que lo valioso es eso, entonces ellos se van a sentir muy valiosos y olvídate. En cualquier momento se van a tronar y no van a saber qué hacer. Porque lo que tú les diste como valioso, como de donde se pueden agarrar cuando menos se acuerdan, se truena y luego dicen, ¿y ahora qué hago, mamá? Ya aquí no sé qué hacer. Me dijiste que el dinero, que acumulara mucho, tenía mucho dinero, me hicieron un super fraude y ahora no tengo nada, mamá. ¿Y ahora? O me dijiste que me tenía que cuidar un montón, que era muy importante la salud, el físico y no sé qué. Y ahora, mamá, me dijeron que tengo una enfermedad terminal, ¿qué hago? Por eso dice esto este versículo. Pero a veces perdemos de vista lo eterno. Cuando yo le enseño a mi hijo a través del Señor y le digo, esta es tu roca, hijo. Este es tu padre que nunca te va a dejar, que nunca te va a abandonar, aunque a veces pienses que sí. No va a ser así, hijo.
entonces dejamos de trabajar en vano. Y se puede agregar lo otro, por supuesto. A mí me goza escuchar a alguien, algún joven que está estudiando, que está saliendo adelante, que está chambeando, que está poniendo un negocio. ¡Wow! ¡Qué padre! Pero me gozo más cuando a eso se le agrega, pero quiero hacerlo para el Señor, Dani. ¡Wow! Eso es espectacular. Porque tiene bien claras las cosas. Que lo importante está allá adelante. Ahora, alguna dirá, bueno, ¿y cómo crío? Guiado por Dios. Y no importa cómo hayamos llegado, porque cuando cada quien llega a los pies del Señor, trae ya algo atrás. Algunos años ya de crianza, de equivocación, de errores. No importa. No importa. Dios puede arreglarlo todo. Todo. Amén de que hemos hecho a lo mejor un desastre. A veces perdemos de vista eso. No importa lo que tú y yo hayamos vivido. Lo importante es lo que Dios puede hacer a partir de ahora en nuestras vidas, en la vida de tus hijos, en la vida de tu hogar. Fíjense, entonces vamos a ir viendo como qué podría hacer una mamá para criar a sus hijos en base a la palabra de Dios. Cosas prácticas, cosas que a todos que son importantes. Entonces vamos a ir a la primera, que aquí creo que vamos a ser, voy a poner la palabra redarguidos todos a lo mejor. La primera cosa, medita y vive la palabra. Ojo, medita y vive la palabra. No solo se la sabe, la vive. Y yo sé que ahorita que vean el versículo, que es Josué 1:8, muchos no lo sabemos de memoria, ¿no? Y hasta podría no ponerles el versículo y ahorita así como un corito, diría angelical, pero pues dudo mucho, un corito, lo diríamos, ¿no? Esta es una versión que no necesariamente se la saben de memoria, pero al final dice lo mismo, solamente que creo que está muy más clara. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca. En otra versión, como la que ustedes saben, por lo general empieza con el nunca. Y luego dice, sino que meditarás en él de día y de noche. Quiero que piensen cuántas veces hemos perdido batallas con el enemigo, con nuestra carne, pensando N cosas en todo el día, menos en la palabra de Dios. Y dejamos que eso nos lleve, nos enoje, nos estrese, ¿no? A todos nos ha pasado. Pues vean lo que dice. Y luego dice, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Entonces, y ahí viene la promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Eso no lo pusieron? Ok. Entonces, solo quiero pues que se den cuenta. Aquí está la promesa. Va a prosperar tu camino. ¿Con qué nos quedamos muchas veces? Con el prosperar tu camino. Es como el niño, ¿no? Que le prometes algo y pues, oye, quiero, mamá, eso que me dijiste que me ibas a dar. No, pero se te olvida que te dije que tenías que recoger tu cuarto, etcétera, ¿no? Eso se nos olvida muy rápido. Entonces yo quiero que piensen, mamás. Y esto, como les digo, es para todos. Porque este versículo no dice mamás. Dice, este libro de la ley no se va a apartar de tu boca, ni de día y de noche. Estamos 11 de mayo 2025. Llevamos casi 5 meses. En esos 5 meses, ¿cuánto tiempo has pasado con el Señor? No me digan, nadie me tiene que decir. Tú revísalo. Pero pasar tiempo con Dios tiene su efecto, pero todos los días. Eso es lo primero. Segunda cosa para las mamis. Ora por ti y por tus hijos. No lo dejes de hacer. Claro, lo fácil es poner el versículo ora sin cesar y ya. Pero curiosamente Dios puso este versículo en mi corazón. Primera de Samuel 1:27. Y dice, por este niño oraba y el Señor me ha concedido lo que le pedí. Está hablando una mujer que se llamaba Ana. Había pedido por un hijo porque ella no podía embarazarse. Y oró por ese hijo.
Y si ustedes tienen al rato un tiempecito, pueden agarrar y meditar 1 Samuel capítulo 2 y darse cuenta de la oración de Ana, que es preciosa para alabar a Dios. Yo no sé qué efecto tenga en los niños, pero yo creo que tiene un efecto muy grande el ver a su mamá de repente leyendo la Biblia o orando, cualquiera de las dos. Eso se queda en el corazón. Y les digo algo, muchas veces perdemos de vista el alcance de la oración y pensamos que tenemos que hacer muchísimas cosas. Y creo que a veces nos vamos a los extremos, es decir, a veces nos vamos al extremo de voy a orar un montón y dejo de hacer cosas, y luego o hago muchísimas cosas, pero también dejo de orar. Y aquí está diciendo Dios, hey, necesitamos orar por nuestros hijos. A veces, ¿saben? Creo que algunas mamás sustituyen la oración por preocupación. Es decir, a veces se preocupan, pero no oran. No ganas nada con eso, ¿no? Si tu hijo por alguna razón sale del país, sale de la casa, ¿no? Va a dar una vuelta, lo que sea, que te preocupes, que no puedas casi que ni comer, porque no llega, porque no te ha mandado un mensaje, lo que sea. Entiendo que la ciudad no es algo para que estés bien tranquilo, ¿verdad? Pero la paz no va a venir de eso. La paz nos la da Cristo. Por eso es tan importante orar. No sustituyas tu preocupación por oración. Ahora te preocupa porque a lo mejor si no te contesta o lo que sea, ponte a orar. Ponte a orar. Algunas son más aprensivas, ¿no? Porque no te contestó, porque se le apagó el celular, X cosa, ¿no? Ponte a orar, no lo dejes de hacer. Número 3, edúcalo con el propósito con el cual fue creado. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Instrúyelo, enséñale. Y como les digo, muchas veces algunos de ustedes pueden decir, ay, pues ¿para qué vine? Yo no soy mamá. No te equivoques y no le des esa oportunidad al diablo. Este versículo es algo que ha hecho Dios contigo. Te ha instruido, te ha enseñado cosas y no quiere que te apartes del camino. Pero a las mamás, a los papás, nos está diciendo algo. Ahora, muchas veces esto lo llevamos a la parte religiosa. Hey, hay muchísimas cosas en las cuales tú necesitas instruir y enseñar a tus hijos. Cosas del dinero, cosas de la casa, del orden, del respeto, de valorar las cosas, de los límites. Alguien me decía en la semana, Dani, escucho que hay una generación de cristal, ¿no? Y él me decía, lo que yo creo es que nosotros creamos una generación de cristal. Y eso es cierto. ¿Y por qué? Porque decidimos, esto por ejemplo, lo hacemos a un lado, ¿no? Decimos, no, esto mis hijos no lo van a hacer. Aquí yo voy a cuidar a mis retoños, que no me los toquen, a mis bebés de 45 años, ¿no? No, yo nada más pregunto, ¿y cuando no estés, qué van a hacer? De veras, ¿qué van a hacer? Porque los cuidamos de más. Antes, en la época de Jesús, los niños a los 12 años eran ya llevados con sus papás a chambear. Si el papá era carpintero, como carpintero. Si el papá era un hombre de campo, al campo. Y los niños se gozaban. Ustedes no crean que el niño decía, ay, no, era ir con su héroe. Y estaba en esta transición de niño a adulto. Y entonces iba y empezaba a sentirse hombre. Y empezaba a decir, wow, oye, puedo. Estoy leyendo un libro para papás. Y entonces cuenta la historia el autor de que un día él se iba con su abuelo a manejar un tractor, ¿no? Entonces dice, un día tenía 13 años, mi abuelo llegó y me dijo, súbete al tractor. Me subí. Vas a hacer esto y esto y esto. Nos vemos al rato. Y se fue. Y yo, ¿yo? ¿Sí? Dice, no saben cómo me ayudó porque me hizo ver así como, estoy confiando en ti.
Tú puedes, ándale. Pero hoy a veces no hacemos eso. Estaba leyendo la historia ahí mismo de un padre que no le enseñaba a su hijo que destruir una torre estaba mal. Y entonces destruye la torre el niño. No. Está en el ADN del varón. Ser un guerrero. Aparte era una torre, no estaba destruyendo su casa. Por eso hay que instruir, hay que enseñarles. Mamás, ustedes pasan más tiempo con sus hijos en la edad, cuando están chiquitos, ¿no? Tienes que enseñarlos, instruirles, poquito a poco, y luego vas a ver el efecto. Y como algunos dicen que es una mentira, qué suerte tus hijos. No, son tan buenos. Ojalá me hubieran tocado eso. No, es que no viste. No viste cuánta instrucción, cuánta oración, y ahí estábamos. Número 4, corrige y reprende. Vean por qué es importante la corrección. Y vuelvo a decir, estoy tratando como de hacerle ver a las que no son mamás, a los que no somos mamás, que todo aplica para nosotros también. Corrige y reprende, porque es importante hacerlo para nuestros hijos. Dice Eclesiastés 8:11. Cuando la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos del hombre queda más predispuesto para hacer el mal. A veces pensamos, híjole, mejor no le digo. ¿Les digo algo? Si ustedes lo traen, por ejemplo, todos los que son jefes en su trabajo, y a veces no hacen la corrección. ¿Sabes por qué te sigue haciendo mal las cosas? Porque no le dijiste nada. Y luego te enojas. Ay, ¿por qué? ¿Ya le dijiste? No, pues no. Pues entonces, ¿qué quieres que haga? Esto aplica para nuestros hijos. Pero muchas pueden decir, no, ¿para qué? No, estoy exagerando. Vean lo que dice. Como no hay ninguna ejecución, no es amenaza, porque luego las mamás piensan que es amenaza. Si vuelves a hacer eso, vas a ver, te vas a conocer, ¿no? Como no lo ejecutan, el niño sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué cree que deberíamos de darle gracias a Dios por la disciplina que nos da? Porque si no, seguimos haciendo lo malo. Vean el que dice Proverbios 13:24. Dice, el que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. El que lo ama. Hay un versículo, hay un proverbio que dice, el niño consentido avergonzará a su madre. No, dice, hay que corregir. Oye, Dani, yo ya escuché esto y mis hijos están grandes. No importa. Aquí no dice, fíjense, aquí no hay un paréntesis que diga, bueno, esto aplica para cuando tienen 4 a 12 años. Si ya los tienes grandes en tu casa, ya no lo hagas. No, esto lo puedes empezar a hacer ahorita. No importa si tienen 20, no importa. Si tienes la posibilidad, síguelo haciendo. Síguelo haciendo. 5. Vivan en contentamiento y agradecimiento. A veces, gracias a Dios, hay padres de familia que les ha ido muy bien. Y entonces, los niños a veces dejan de valorar ciertas cosas porque crecieron y había. Pero les tenemos que enseñar que el contentamiento no viene de lo que tienen, no viene de lo que les regalas, viene de Dios. Y que a veces puede haber y que al momento a lo mejor llevas años y ellos han tenido todo, pero que puede pasar en algún momento que no puedan tener todo. Y que eso no debería de cambiar su actitud. Vean lo que dice Filipenses 4:11 y 12. Dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, dice Pablo, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco.
¿Ven? Dice que él aprendió el secreto. ¿Cuál secreto? Se llama Jesús. No es lo que tienes, sino es lo que logras. Es Cristo. 6. Ámalos y consuélalos. Ojo. Una de las tareas que hoy le dejo a la mamá y al papá, pero a la mamá por lo que estamos viendo, es que le pregunte a sus hijos si se sienten amados. No siempre la respuesta es sí, ¿eh? A veces uno lo da por sentado, ¿no? No, pues claro que se sienten amados. Que le des cosas no es que se sientan amados. Y mientras hacía el estudio, alguna vez leía la historia de una muchacha que creció con otra muchacha, iban a la misma escuela, la muchacha tenía mucho dinero y la otra no. Crecen las dos y la muchacha que no tenía dinero, que pues no pudo disfrutar de muchas cosas, salió adelante, hizo su carrera, etc. Y la muchacha que le dieron todos sus papás, ahí contaban que sus vacaciones eran a Europa, ¿no? Acabó alcohólica. Y entonces, oye, ¿cómo que acabas alcohólica si yo veía que tus papás te daban todo? Y entonces le preguntan, ¿por qué acabaste así? ¿Por qué estás haciendo esto? Su respuesta fue tremenda. Dijo, nunca me sentí amada por mis papás. Conste que la llevaban a Europa. Solo quiero que se den cuenta cómo hay cosas que damos por sentado y que no es así. Entonces vean este versículo acerca del amor de una mamá. Dice Isaías 49:15. Dice, jamás puede, y hace una pregunta a Dios, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por él, por el niño al que dio a luz? Dice Dios, pero aún si eso fuese posible, yo no los olvidaría a ustedes. O sea, vean cómo está diciendo Dios, mira, es bien difícil que pase, porque la madre por naturaleza al tener al bebé genera este amor. Está comprobado que, por ejemplo, cuando tú cargas a tu bebé recién nacido y el bebé se acurruca en tu pecho, eso genera bienestar para tu bebé. Entre más lo haces, es mejor para él. En los primeros meses, ¿verdad? No vaya a haber aquí uno de 30 años que le diga, mamá, ¿escuchaste? ¿No? Pero se dan cuenta y está haciendo esta comparativa de decir, el amor de la madre es tan grande. Pero luego dice, pero a lo mejor a algunas se le olvida. Bueno, yo no me olvido de ti. Porque aquí puede haber alguien, o alguien que nos vea después en la transmisión, que diga, de mí sí se olvidaron. Y entonces aquí mismo contesta Dios, no te preocupes, yo nunca me olvidé de ti. Jamás. Ese es el amor con el que tenemos que amar a nuestros hijos, con el amor del Padre. Pero también los tenemos que consolar. Y me encantó lo que dice Isaías 66:13. Fíjense. Dice, los consolaré ahí en Jerusalén, como una madre consuela a su hijo. Vean, Dios está usando una comparativa y está diciendo, así como yo los voy a consolar, así de la misma manera, así igualito, yo los voy a consolar a ustedes. Así que son cosas que una mamá tiene que hacer, debería de hacer. Ahora, cuando estaba haciendo el estudio, le decía a mi esposa, híjole, hay tantas aristas con las mamás, ¿no? Es decir, aquí puede haber una mamá, como les digo, que ya el esposo no está. No importa, está Dios. Ese es su padre. Si el padre se desentendió por alguna causa, está el Padre Celestial que lo sustituye. Pero también puede haber algunas mujeres que han querido ser mamás y no pudieron o no han podido. Y cuando perdemos de vista, chicos, y ya no estamos viendo al Señor, eso puede generar algo muy peligroso en el corazón de cualquiera que se llama amargura.
Porque de la amargura se genera el enojo, del enojo se genera la ira, de la ira se generan los gritos, de los gritos se generan las groserías y de las groserías se generan malas acciones. No es algo correcto. Oye, ¿por qué? No sé por qué. Pero quiero instar a todas las mujeres que por alguna razón ya no pudieron ser mamás, que no pierdan de vista que pueden ser mamás de niños y de niñas espirituales. Que sigan creciendo tanto en la fe del Señor, porque Dios las puede usar para enseñarle a otras mujeres. Y que tengan más hijos espirituales y den frutos. Dios no se queda con nada, ¿eh? O sea, no creas que, ay, me olvidé de ti. Nunca. Nunca. Él sabe el dolor que ha pasado cualquier mujer que tiene el anhelo, como Ana. Ana quería tener hijos y no tenía. ¿Y qué se puso a hacer? A orar. Y como les he dicho muchas veces, y ese es el ejemplo perfecto de cómo Dios cambia el corazón, pero no necesariamente las circunstancias. Aunque Ana sí tuvo un hijo después o varios después. En el momento que oró, cuando entró a orar, estaba amargada, estaba enojada, estaba molesta porque ella no tenía un hijo. Cuando acabó la oración, su rostro ya no estaba triste. Es el consuelo de Dios. Pero tú como mujer puedes crecer tanto en el Señor que Dios te use para guiar a otras mujeres. Y esas mujeres se convierten en tus hijas espirituales. Por eso les pongo acá Tito 2, 3 y 4. Dice, asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su porte y maestras del bien, no calumniadoras ni esclavas del vino. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, cuando dice aquí ancianas, no piensen en lo que probablemente piensa cualquiera de nosotros, decir, o sea, alguien muy grande. No. Está hablando en mujeres maduras en la fe, en mujeres que han crecido y que se han gozado de su Señor y que Dios las ha usado grandemente, grandemente. Hay una persona que a veces escuchamos que es una mujer que no tuvo hijos y se goza en enseñar y en enseñar y en enseñar. No sé cuántas mujeres ella enseña de manera personal o en grupos que se convierten en sus hijas y haces todo lo que acabo de decir. Lees la Biblia, oras por ellas, corriges, las alientas, las consuelas, las amas. Haces lo mismo. Haces lo mismo. Es lo mismo. Por eso estamos llamados a ser una familia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quieres? Sigue creciendo en el Señor. Para que tú veas lo que es tener un hijo. Pablo mismo dice, ¿no? Que a veces esta familia le ha causado dolores de parto. Está haciendo referencia a una mujer. Entonces, el que tú sigas creciendo en el Señor, probablemente algún día te traiga un hijo espiritual, una discípula, para que lo guíes en el camino del Señor. Y que te goces con ella, con él, con ella. Y por último, vamos a ir cerrando este mensaje y me gustaría que después de esto, pues darle gracias a Dios por la vida de cada mamá. Cada mamá que está aquí con hijos biológicos o con hijos espirituales, es una bendición muy grande. Porque de las dos se necesitan. Y vamos a leer el último proverbio, que es el 31. Y que curiosamente, si lo leen allá en sus casas, se van a dar cuenta que es un consejo de su mamá, de la mamá, al rey Lemuel. Qué curioso, ¿no? Cuando hacía el estudio decía, wow, Señor, este es un consejo de una mujer a su hijo. Y son varios que le da, ahí en los primeros 10 versículos. Pero acaba con todo el abecedario hebreo y empieza a hablar de la mujer virtuosa. Hoy solamente voy a hablar de los versículos que hablan de la familia. Y con eso vamos a ir terminando. Dice así,
aún durante, Proverbios 31:15 dice, aún durante la noche se levanta para dar de comer a su familia. Vuelvo a decir, si tú eres mamá, lo más seguro es que te ha pasado eso, ¿no? En la noche te habrás tenido que levantar para cuidar de tus hijos. Si eres mamá con hijos espirituales, te digo algo, también te va a pasar. Noche, oye, ¿puedo hablar contigo? Pasó esto. ¿Y de cómo le vas a dar de comer? Con esto. No, si Dios tiene todo cubierto, ¿eh? A veces uno piensa, ay, ¿yo cómo lo voy a hacer? Si Dios, hey, ¿tú confías en mí? Sí. ¿Quieres hacer mi voluntad? Sí. Vas a ver cómo yo te voy a usar. Y te voy a dar gracia, si tú quieres caminar conmigo. Siguiente versículo que es ahí mismo, 31:21, dice, cuando nieva, no teme por su familia, pues todos ellos visten ropas dobles. ¿Se dan cuenta? Entonces, les da de comer, los viste. ¿Qué hizo Dios en el paraíso? Los vistió cuando estaban desnudos. Y para concluir, ahorita antes de darles un detallito a todas las mamás, quiero orar por ustedes. A veces uno no sabe cómo concluir necesariamente el estudio. Pero ¿saben qué es maravilloso? A veces Dios lo pone así con ese versículo que dices, órale, Señor. Y todos los que tienen a sus mamás aquí presentes, me gustaría que se acerquen a ellas. Las pueden abrazar, les pueden poner su mano, porque vamos a orar por ellas, porque el siguiente versículo, que es Proverbios 31:28, vean lo que dice. Sus hijos se levantan y la felicitan. No había 10 de mayo ahí, ¿eh? Ahora yo quiero decirle algo a los hijos. A nuestras mamás hay que amarlas, cuidarlas, honrarlas, orar por ellas, perdonarlas, porque son seres humanos y se equivocan, todos los días. Muy curioso a veces cómo la sociedad nos enseña algo como hoy nada más, ¿no? No, es todos los días. Todos los días. Si tú ya creciste y ya saliste de tu hogar, yo me imagino, ¿no? La mayoría, a lo mejor no te pasó, vuelvo a decir, a lo mejor, ay, es un tema para ti que dices, híjole, mamá nunca me vio. Puede ser, también puede pasar. Pero si no fue el caso y tú tuviste a alguien que estuviera todos los días, te cuidó todos los días, te dio de comer, te cambió el pañal, te llevó a la escuela, te enseñó, también te regañó, a lo mejor te disciplinó. Y ahí estuvo. Todos los días como hijos nos toca decirles que las amamos. No el 10 de mayo. A lo mejor hoy estás aquí y tu mami ya no está, pero tú hay algo que no has arreglado en tu corazón con ella. Y deberías arreglarlo. Porque lo único que estás haciendo es generar un veneno horrible en tu corazón. Así que los que tienen aquí a su mamá, sus hijos se levantan y la felicitan. Si la tienes ahí al ladito, quisiera que pongas tu mano sobre ella, porque vamos a orar por ella. Los chavos de producción se pueden mover sin ningún tema, ir con su mamá, tranquilos. Y dejemos que el Señor nos lleve a darle gracias. A darle gracias a Dios porque las tenemos hoy. Un día no van a estar, pero hoy están. Y creo que es momento de darle gracias. Y si hoy no tienes acá a tu mamá, pero la tienes con vida, también piensa en tu mamá. También piensa en esa señora que te cuidó, que te amó, que te dio consejos, que también se equivocó.
Así que vamos a orar por ellas el día de hoy. Padre, quiero agradecerte por cada mamá que está aquí presente en esta reunión. Gracias, Señor, por su vida. Gracias porque hiciste ese milagro de dar vida a través de ella, Señor. Bien dice tu palabra que nosotros no sabemos cómo se desarrollan los huesos dentro de un vientre. Pero qué maravilloso es ver luego que estamos aquí, reunidos para agradecerte la vida de cada mujer que ha dado a luz, Señor. Gracias por eso. Gracias por permitirnos todavía tenerlas. Te pido que bendigas a cada madre que está aquí y la que vaya a ver la transmisión. Te pido que tú bendigas, que tu Santo Espíritu las llene, que las guíe a la verdad. Llévalas a perdonarse los errores que tuvieron con sus hijos, porque al final todos nos equivocamos, menos tú. Y te pido que tu perdón nos lo apropiemos de tal manera que toda la mamá que está aquí se pueda perdonar. Te lo suplico, Señor. Pero también quiero aprovechar, Señor, para que cada hijo que estamos aquí las amemos, las cuidemos, las honremos, como dice tu palabra. Y además, si alguno de los que está aquí o en la transmisión no ha perdonado a mamá, hoy te pido que ese ministerio de reconciliación se haga vivo en esa persona. Llévala, Señor, a perdonar como tú nos has perdonado. Gracias, Señor, por este tiempo. Y todo te lo quiero pedir, mi amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, antes de terminar, les quiero pedir a las mamis si pueden pasar acá. Les trajimos un pequeño detalle. Todas las mamás, por favor, pasen acá.